Ejercicio número 787 de JavaScript. Nos piden que encontremos todos los factores primos únicos de un número entero dado, de un número entero específico. Decimos function, obtener factores primos. Ok. Tendremos un número, llamemos así al parámetro, verifiquemos que efectivamente se trate de un número entero. Utilizamos el operador typeOf, número, y preguntamos si es igual a number. Si pasa esa prueba, bueno, además verifiquemos que sea un número entero. Number.isInteger. Pasamos como argumento el contenido de la variable número. Si pasa esa prueba, ejecutamos ciertas operaciones. En caso contrario, else, podemos lanzar un error de tipo type error. Indiquemos aquí como mensaje, el argumento debe ser un número entero, punto, punto y coma. Ok, continuemos aquí. Debe ser un número entero positivo. Entonces, número mayor a 0. Si pasa esa prueba, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, podríamos, por ejemplo, retornar null. Con eso o con este valor queremos decir que el número es negativo, el número que se ha pasado a la función. A continuación necesitamos crear un arreglo, podemos llamarlo primos, empieza vacío. Ok. Definamos un arreglo, tendremos una variable de iteración i, va a empezar en 2 e iremos hasta i menos número, menor o igual a número. Realizamos incrementos unitarios sobre la variable i. Ok. Ahora necesitaremos una función auxiliar que nos permita determinar si un número dado es primo. Entonces escribamos aquí es primo, pasamos un valor a esa función. Llamemos al parámetro número. Ok. Realizaremos una iteración a partir de 2 hasta la raíz cuadrada de ese número que pasamos como argumento. Entonces, definimos la variable i igual a 2. El primer número primo es 2. E iremos hasta la raíz cuadrada del número. Pasamos como argumento número. Y realizamos incrementos unitarios sobre esa variable de iteración. Si ese número módulo i es igual a 0, quiere decir que tiene un divisor adicional aparte de 1 y el mismo número. Entonces ya no es primo, retornamos false. Cuando termine ese ciclo, entonces ya podemos retornar true. El número que pasamos como argumento es primo. De acuerdo. Ahora en un ciclo while hagamos lo siguiente. Preguntamos si el valor actual de la variable de iteración es primo. Y además que el módulo de ese número entre i sea igual a 0. Número módulo i igual a 0, que sea divisible. Entonces, si pasa esa prueba, realizamos una iteración. Por cada iteración, validamos que ese número primo ya no se encuentre en el arreglo primos. Entonces, decimos aquí, primos includes el valor actual de i.
Si no lo incluye, si no colocamos el operador de negación, entonces está incluido y lo tendríamos que volver a agregar. Pero si no está, entonces lo agregamos a través del método push. Ok. Y al final, aquí nos falta algo importante. Necesitamos dividir número entre el valor actual de i. Al final, después del ciclo for, retornamos el arreglo de primos. Eso sería todo. Ok, tomemos como ejemplo el valor 50. ¿Cuáles son los valores que dividen a 50? Entonces tendríamos, a ver, 2, 5, esos dos números. Esos serían los divisores únicos de ese valor. Tomemos otro caso, 100. Entonces, tendríamos 2, nuevamente 2. La mitad de 100 es 50. La mitad de 50, o sea, podemos dividir 50 entre 2 y luego 5. Ok. Y ahí quedaría. Entonces nos faltaría otra vez 5 y acá también. Los primos únicos serían 2 y 5 y lo mismo aplica para este caso. Probemos la función. Aquí antes reportamos error en caso de que suceda. Digamos aquí error, 2 puntos e inyectamos el contenido de la propiedad message. La función se llama obtener factores primos. Indiquemos aquí, por ejemplo, 50. El resultado debe ser un arreglo con los valores 2 y 5. Ejecutamos y efectivamente es así. Si nosotros colocamos, por ejemplo, el valor 100, indiquemos aquí 100, ejecutamos, nuevamente 2 y 5. Intentemos con otro número, por ejemplo, 80. Los múltiplos de 80, los factores primos de 80 serían 2, de 42, de 20 también 2, de 10 2 nuevamente y de 5, de 10 la mitad de 10, 5, al dividir 5 entre 5 también ese es ese factor, por lo tanto obtenemos el mismo resultado. Ejecutamos y efectivamente es así. Intentemos con un número que no sea par. Indiquemos aquí, por ejemplo, bueno, antes agreguemos este salto de línea. Intentemos con 27. Ese número 27 tiene como factores 3, 3, 3, 3. Ok, entonces el resultado es únicamente 3. A ver, 27 es divisible entre 3, ok, da 9, 9, obtenemos 3 otra vez, de 3, 3, quitemos este. Ejecutamos y ahí está. Esta función produce error, por ejemplo, cuando pasamos un argumento que no sea un número entero. Indiquemos aquí, por ejemplo, new map. Esto genera error. No es un número entero. Error. El argumento debe ser un número entero. Muy bien. Entonces, creamos una función que nos permite obtener los factores primos únicos de un número dado. Hasta la próxima.